Ok, el día de hoy vamos a resolver este ejercicio de matemáticas básicas que nos piden simplificar utilizando las propiedades de los exponentes y de los radicales, dando una respuesta sin exponentes negativos. La solución de este ejercicio se basará en la aplicación de las propiedades allí mencionadas y algunas otras propiedades básicas de las fracciones. Entonces vamos a iniciar. Escribimos nuestra expresión inicialmente, menos 5x a la 3 y a la 2, todo esto elevado a la 3 por x y a la 5, todo esto elevado al cuadrado, dividido entre menos 5x a la menos 1 por y todo a la menos 1. Entonces lo primero que vamos a hacer es aplicar la propiedad, voy a anotarla por acá, es la propiedad de que si tenemos la expresión a por b elevado a la n, esto es lo mismo que tener a la n por b a la n. Entonces vamos a aplicar esta propiedad a la expresión que tenemos en el numerador. Es decir, vamos a repartir el exponente a cada una de las expresiones que tenemos allí, de la siguiente manera. Entonces empezamos por el primer factor, menos 5 a la 3 por x a la 3 a la 3 por y al cuadrado a la 3. Ahora hacemos lo mismo con el otro factor, nos quedaría x a la 2 por y a la 5 a la 2. Todo dividido, vamos a pasar bien, todo esto dividido entre el denominador, al cual también podemos aplicar la propiedad de repartir el exponente. Entonces nos va a quedar menos 5 a la menos 1 por x a la menos 1 a la menos 1 por y a la menos 1. Ahora vamos a aplicar una nueva propiedad, esta que voy a anotar acá, de que a la n, todo esto elevado a la m, es decir, la potencia de una potencia, a la m va a ser igual a la m por n. Es decir, podemos multiplicar los exponentes. Entonces vamos a aplicarla aquí. Siguiente paso, nos va a quedar, bueno, menos 5 a la 3 queda igual, menos 5 a la 3, menos 5 a la 3, luego vemos a ver qué hacemos con eso. Note que aquí vamos a tener x, entonces a la 3 a la 3 sería x a la 3 por 3, que va a ser 9. Y a la 2 a la 3 sería y a la 2 por 3, que sería y a la 6 por, bueno, no es necesario ponerlo, x a la 2, que esto es como si tuviera exponente 1 por 2, daría 2. Y y a la 5 a la 2 nos daría, multiplicamos los exponentes, nos quedaría y a la 10. Ahora vamos a ver qué nos queda en el denominador. Entonces en el denominador el menos 5 a la menos 1 lo dejamos igual. Aquí tenemos x a la menos 1 a la menos 1, sería multiplicar los exponentes. Menos 1 por menos 1 nos va a dar 1 positivo, es decir, solamente nos queda x. Y y es como si estuviera un 1 aquí, por menos 1, daría y a la menos 1. Ahora vamos a repartir esa fracción como un producto de fracciones. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, a por b por c sobre d por e, no sé, puede ser, por f. Entonces, como son productos arriba y abajo, lo podemos repartir
en distintos órdenes como nos conviene. En este caso yo podría escribir A sobre D por B sobre C por B sobre E por C sobre F, por ejemplo. O en el orden que más me convenga. En este caso, ese orden me conviene. Pero antes de hacer eso, también vamos a aplicar la propiedad de que si tenemos A a la M por A a la M, es decir, el producto de dos potencias que tienen la misma base, entonces dejo la base y sumo los exponentes. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Acá con las expresiones que tienen misma base, solamente vamos a sumar sus exponentes de la siguiente manera. Nos va a quedar entonces, bueno, menos 5 a la 3 queda menos 5 a la 3. Aquí noten que tenemos x a la 9 y acá tenemos x a la 2. Entonces me va a quedar x a la 9 más 2. Y dejo la misma base y sumo sus exponentes. Sería 6 más 10. Todo esto dividido entre menos 5 a la menos 1, lo dejo igual, por x por y a la menos 1. Ahora observe que podemos simplificar un poco allí. Entonces nos queda menos 5 a la 3, x a la 9 más 2 que es 11, por y a la 16, todo dividido entre menos 5 a la menos 1 por x por y a la menos 1. Ahora vamos a aplicar esta propiedad para escribir esta fracción de esta manera. Voy a poner juntos las x con las x, las y con las y los números entre sí. Entonces me va a quedar menos 5 a la 3 entre menos 5 a la menos 1 por x a la 11 entre x por y a la 16 entre y a la menos 1. Y ahora ya estamos casi al finalizar. Simplemente vamos a aplicar esta propiedad de que si tengo a la m dividido entre a la n, entonces dejo la base y al exponente de arriba le resto el exponente de abajo. Entonces, teniendo en cuenta eso, podemos simplificar nuestra expresión de la siguiente manera. Nos va a quedar menos 5 elevado a la 3 menos 1, aplicando la propiedad esta. En todas vamos a aplicar la misma propiedad. Por, acá nos va a quedar 11, x a la 11 menos 1, que es el exponente de x aquí, por y a la 16 menos 1. Debemos siempre tener en cuenta el signo de los exponentes. Y ahora observe que aquí me va a quedar menos 5 elevado a la 3 menos 1 sería 4 positivo, por x a la 11 menos 1 es 10, por y a la 16 menos 1, eso es 17. Y ahora simplemente nos queda operar ese menos 5 elevado a la 4, pero eso también es fácil, porque este menos 5 a la 4 es igual a tener el producto de menos 5 con el mismo, menos 5 por menos 5 por menos 5. Y esto nos va a dar igual a, bueno, podemos aplicar ley de los signos, menos por menos da más, por menos da menos, pero nuevamente por menos da más. 5 por 5, 25, por 5, 125, por 5 da 625. 625. Entonces ya finalmente nuestra expresión simplificada será 625
x a la 10, y a la 17. Y esa es la expresión pues que obtenemos al simplificar esa fracción algebraica que teníamos allí.